Buenos días, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver que vaya entrando toda la gente. Vamos a esperar un par de minutos y empezamos el webinar. Ya somos 74, está muy bien. Entonces, vamos a esperar nada, un par de minutos y empezamos. Algunos no sé por qué os tengo que añadir manualmente, pero os voy añadiendo. Podéis escribir en el chat y luego si veis hay una opción de preguntas y respuestas en, en la parte de arriba en la que podéis ir poniendo preguntas si queréis y iremos respondiéndolas según vayamos viéndolas. Entonces ya somos 85, que no está nada mal. Vamos a empezar. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este primer webinar en el que vamos a contar un poco los entresijos de cómo hacemos las cosas en Grupo Silvestris. Hoy tenemos una cita con la historia, la del primer proyecto forestal certificado por Verra en la península ibérica. Y no es cualquier proyecto, es un ejemplo de cómo la reforestación puede unir tecnología, naturaleza y personas para generar un impacto positivo en el planeta y en las comunidades que más nos lo necesitan. Vamos a recorrer Grandas de Salime, que aquí podéis ver una foto, un paraje asturiano que tras un incendio en 2017 ha sido testigo de una transformación ecológica y social sin precedentes. Hoy nos acompañan algunas de las personas que lo hicieron posible, desde la idea hasta la certificación. Tenemos a Francisco Martínez, cofundador de Grupo Silvestris, Ainhoa, que es consultor senior en cambio climático y soluciones basadas en la naturaleza en Global Factor, Agustín, especialista en cambio climático y desarrollo sostenible, CEO y fundador de Climate, Natalia, responsable de impacto social en Grupo Silvestris, y María José, responsable de certificaciones en Grupo Silvestris. Y vamos a empezar con Fran. ¿Cómo nos cuentas un poco sobre Grupo Silvestris y cómo nace la idea de certificar un proyecto en Berra desde un lugar como Grandas de Salime? ¿Y qué aprendisteis de este reto que nadie se había planteado antes en España? Cuando quieras. Muchas gracias, Pilar, y buenas tardes a todos. Pues bueno, a nosotros nos gusta decir que en Grupo Silvestri nos levantamos cada mañana con un afán que es el de llenar el mundo de árboles. Y lo cierto es que este mes de abril se cumplen 25 años desde que Enrique y yo estamos haciéndolo juntos en proyectos anteriores a Silvestris desde el año 2000. Y desde el año 2013, cuando fundamos Grupo Silvestris, decidimos hacerlo integrando personas y naturaleza. Empezamos a saber un poco de todo el tema del impacto social y de la economía social y la inversión de impacto. Gracias a ello, pues quisimos promover esa faceta de nuestra actividad empresarial y logramos los primeros socios interesados en este tipo de inversiones. En 2014 recibimos determinados premios que reconocían esa labor y esto nos llevó también a, en 2019, que se interesase por nuestro proyecto y nuestra actividad Repsol Impacto Social de la Fundación Repsol. Tuvimos la suerte de que si en 2013 se funda Grupo Silvestris, en 2014 aparece el Real Decreto de Huella de Carbono y proyectos de absorción del MITECO y vimos una oportunidad en un momento en el que no había dinero ni financiación, desde luego no para poner árboles, ¿no? Una actividad que había sido en España tradicionalmente promovida siempre por la administración, vimos ahí una oportunidad de buscar fondos privados para empresas que pudieran, bueno, pues poner su granito de arena a reforestar zonas fundamentalmente incendiadas y tener ese reconocimiento mediante un certificado que les permitiera compensar su huella de carbono. Bueno, eso nos convirtió rápidamente un poquito en líderes de este tipo de proyectos con iniciativas muy modestas y muy pequeñas, pero en 2019 con Fundación Repsol promovimos la iniciativa Motor Verde. En definitiva, lo que trataba era de dar más escala a este tipo de proyectos para que su impacto social y medioambiental pues fuera también mayor. Y bueno, la verdad es que Grandas de Salime es uno de los primeros proyectos
de lo que nosotros consideramos gran escala. Es verdad que a nivel europeo, ¿vale? En otras latitudes, las grandes escalas tienen otros tamaños, pero hacer un proyecto de cientos de hectáreas, pues no es tan fácil, desde luego, en la península ibérica, ni en Europa. Contactamos con el alcalde de Gandar de Salime, Eustaquio Revilla, Enrique, mi socio, el otro socio fundador, y recuerdo cuando él presentó el proyecto ante los vecinos y explicó cómo se había desgañitado a tratar de buscar fondos para tratar de recuperar su monte. Había llamado a todas las puertas, pues al Principado, a mancomunidades, a la Administración Central, y no lo había logrado, y cuando ya se había rendido aparecieron dos personas, que eran Enrique y Manolo, de la cooperativa Pinave de allí, diciendo que ellos podían financiar la restauración de su monte gracias a la cesión de derechos de absorción de CO2, ¿no? Con lo cual, desde el primer momento, el alcalde y desde luego la corporación municipal apoyaron esta iniciativa y nos pusimos manos a la obra para trabajar allí en una zona muy bonita, pero muy complicada. La mayoría de los participantes de este webinar han estado allí. Es una zona con pendientes incluso superiores al 70%. Prácticamente todo hay que hacerlo con retroaraña, pero a la vez muy apasionante. Al final pudimos reforestar 391 hectáreas, introduciendo bueno, más de medio billón de árboles, que se espera secuestrarán de la atmósfera más de 200.000 toneladas de carbono. Con nuestra política de compromiso e impacto social, de CO2 equivalente, perdón, que no exactamente lo mismo, pues siempre promovemos la contratación de personas y de recursos locales, y dentro de eso pues dando prioridad a personas en situación desfavorecida. Y bueno, mi compañera Natalia seguramente que puede dar más datos relacionados a este tema. Y llega el momento en el que a finales de 2021 pues se piensa en, ¿sería posible que registráramos alguna de nuestras actuaciones de reforestación, de los conocidos como proyectos ARR, en un estándar diferente al del MITECO, que conocíamos bien, pero bueno, tiene su alcance muy local y muy nacional, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos a tirarnos a la piscina, nadie lo ha conseguido, en ningún lado está escrito que vaya a ser posible, y apostamos por ello. Y sobre dónde hacerlo, pues pensamos que Granda de Salime era un buen sitio. Reservamos una zona para registrarla bajo o intentar al menos registrarla bajo el estándar VCS, y también decidimos contar con consultores especializados. Era un ámbito que conocíamos mucho menos. Este proyecto lo que nos ha servido es para aprender bastante, y ahí contamos con el expertise de Global Factor y de Climate, nuestros compañeros que creo que también, colegas que también escucharéis más adelante. Así que no sé si me he enrollado demasiado, pero he intentado resumir un poquito tanto el nacimiento de Silvestris y su actividad, como el desarrollo de Motor Verde y por qué decidimos embarcarnos en esta idea. Muchas gracias, Fran. El siguiente paso es hablar con Ainhoa. Que nos puedes explicar, para quienes no están familiarizados, qué diferencia Verra de otros sistemas de certificación y qué implica elegir Verra. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Pues sí, en primer lugar, voy a hablar sobre lo que implica el registro de ese proyecto bajo Verra, bajo este estándar, pero para dar un poco de contexto de la importancia de haber conseguido este registro, voy a empezar dando un poco de explicación sobre qué son los mercados de carbono, por si hay alguien que está un poco perdido, y para qué sirven, ¿no? Y cómo funcionan. Entonces, bueno, lo primero, ¿qué son los mercados de carbono? Pues son una herramienta clave para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, y tenemos que tener cuidado de no confundir los mercados voluntarios con los mercados regulados, ¿no? El regulado obligatorio es el EU ETS. Este mercado funciona de una forma totalmente distinta, que lo que hace es que se otorgan un número de derechos de emisión a las empresas que están obligadas a estar dentro de este mercado,
y ellas pueden comercializar con el sobrante o el faltante que tengan a final de año después de contabilizar sus emisiones, ¿no? Entonces, los mercados voluntarios nacen de otra estrategia, ¿no? Están enfocados a que las empresas voluntariamente que tienen estrategias de neutralidad climática y quieren compensar sus emisiones, puedan utilizar créditos de carbono generados por proyectos de absorción o de compensación para cumplir estos objetivos. Entonces, en resumen, al final el proyecto de compensación genera unas absorciones o unas reducciones de emisiones que son traducidas en toneladas de carbono. Y esto se traduce en créditos. Entonces, los desarrolladores del proyecto al final lo que hacen es que crean estos proyectos y necesitan certificarlos bajo un estándar, ¿vale? Luego, este estándar va a certificar que esos créditos son válidos y se van a poder poner en el mercado. Entonces, se comercializarán, ya sea el propio originador o a través de intermediarios, a estas empresas que quieren alcanzar esa neutralidad climática o compensar sus emisiones. Luego también, para entender un poco el mercado, hay como 4 pilares o criterios de calidad que son importantes respecto a los créditos, ¿no? Para entender la importancia de un estándar u otro o un tipo de proyecto u otro, ¿no? Lo primero es el estándar. Al final, cuanto más riguroso y transparente sea el estándar, va a tener un mayor valor ese crédito en el mercado, ¿no? Y tenemos estándares nacionales, como sería el de la OECC, o luego estándares internacionales, como en este caso el de Verra. Por otro lado, tenemos tecnologías o tipologías de proyecto, ¿no? En nuestro caso es la reforestación, y este es uno de las tipologías que tienen mayor valor en el mercado porque lo que generan son absorciones. Luego hay otras tipologías de proyecto, como serían los RED Plus o las energías renovables, que lo que hacen es evitar una absorción. Entonces, esos créditos, esos proyectos suelen tener menor valor, ¿no? Porque muchas veces los estándares luego de neutralidad no los ven con los mismos ojos. Por otro lado, estaría el país. Obviamente, dependiendo de dónde se está generando ese proyecto, pues los costes de implementación van a ser distintos y entonces el precio de ese crédito cambiará. Pero luego además tenemos ese componente local, que las empresas quieren que ese proyecto esté en un sitio donde lo puedan ir a ver, ¿no? Entonces, esto hace que muchas veces los proyectos en Europa, que son más escasos, tengan un mayor valor, porque también son más difíciles de registrar. Y por último tendríamos la antigüedad del crédito, el vintage. Al final, los mercados de carbono están en continuo crecimiento, en continuo cambio, buscando cada vez una integridad ambiental mayor, y los créditos cuanto más recientes, pues al final van a ser más valorados, ¿no? Debido a esto. Entonces, en cuanto a los estándares de certificación, hay más de 65 o más de 100 estándares que operan en todo el mercado. Y eso por un lado está bien, porque el que haya muchos estándares pues permite que se creen estándares acordes a ciertas realidades o a ciertas tipologías que otros no están abarcando, ¿no? Pero también crea un poco de sensación de confusión y desconfianza en el mercado de qué estándar es el mejor, cuál es el más óptimo. Entonces, de ahí nace también el Consejo de Integridad de los Mercados Voluntarios de Carbono, el ICVCM. Y este consejo lo que hace es, a partir de 10 principios básicos del carbono, analiza estos estándares y decide si son aptos, por así decirlo, o si tienen ese nivel de excelencia que se está buscando. Entonces, en nuestro caso, Verified Carbon Standard, que viene de Verra, es uno de los estándares que sí que ha conseguido estar entre esos pocos, porque creo que son 6 o así, hay algunos que están en revisión, que han conseguido estar ahí, entre los que están aprobados.
Y bueno, además, Verified Carbon Standard es el más utilizado en el mundo y tiene una cuota de mercado actualmente del 63%. O sea que era una buena elección el intentar hacer este proyecto a partir de este estándar. Después voy a contar un poco en qué consiste el registro, ¿no? Hablando ya de los mercados, entrando un poco en materia. El ciclo de cómo registrar un proyecto, cómo conseguir créditos a través de un estándar voluntario, pues al final empieza primero en un análisis de viabilidad, se suele hacer para ver que se están cumpliendo todos los requisitos que está marcando el estándar. Luego se realiza el PDD, el documento de diseño de proyecto, y se realiza la inscripción en el estándar. A partir de ahí empieza una validación con una empresa acreditada para ello, que en nuestro caso fue AENOR, y ya os contará después Agustín más sobre este tema. Y si AENOR, bueno, en este caso AENOR dio el visto bueno, luego comenzó una especie de segunda validación por parte de Verra, del propio Verra, y ahí el registro. Los siguientes pasos pues ya serían realizar el monitoreo, una verificación de ese monitoreo también por parte de una empresa auditora y con eso la emisión de los créditos y de ahí la comercialización. Entonces, antes de dar paso a Agustín, para finalizar quería explicar un poco qué es lo que desarrollamos cuando hicimos el PDD, ¿no? El PDD tiene un montón de puntos que hay que tratar, demostrando y evidenciando que se cumple con el estándar en todos, ¿no? Y he recalcado 6 que me parecían como un poco los más importantes en este caso. El primero sería la tenencia de la tierra. Hay que demostrar que es algo sólido, ¿no? Que ese proyecto no está ahí medio en mano de nadie, sino que en nuestro caso, la propiedad era del ayuntamiento, es del ayuntamiento de Grandas de Salime, y lo que hay es un convenio con ellos para que los créditos de carbono puedan utilizar los silvestris. En segundo lugar, los stakeholders, es algo muy importante que luego comentará Natalia, pero el estándar lo que te pide básicamente es hacer una identificación de estos stakeholders, una consulta, explicarles todo bien, cuál va a ser el diseño del proyecto, luego mantener una comunicación continua con ellos, si hay algún comentario que quieran hacer, poder incluirlo dentro de este proyecto y hacerles partícipe de ellos, ¿no? Lo siguiente así importante es la adicionalidad, que es básicamente demostrar que el proyecto no habría sido posible de no ser por los créditos de carbono, que como ya ha dicho Fran antes, pues el, el alcalde del ayuntamiento lo intentó por todas las maneras y no había forma. Entonces está más que justificado. Otro punto es la línea de base, que hay que tener en cuenta, hay que contabilizar el carbono que habría habido ahí o que hay ahí antes de realizar el proyecto para descontarlo de luego los créditos realmente que se vayan a conseguir. Y luego la metodología mediante la que se hacen las estimaciones, en este caso fue la ARACM 003, que es una metodología del mecanismo de desarrollo limpio. ¿Y por qué utilizamos una de desarrollo limpio? Pues en realidad fue porque cuando empezó el proyecto no existía todavía la metodología de Verra, ¿no? Así que los proyectos de reforestación normalmente se hacían con estas metodologías. Luego ya a finales de 2023 fue cuando Verra sacó su propia metodología de reforestación, pero en ese momento ya el proyecto estaba muy avanzado en fase de validación y ya lo que hicimos fue continuar para no tener que cambiar todo de nuevo. Y por último, el riesgo de no permanencia es otro punto que se ha analizado, que lo que hace es un poco analizar los riesgos tanto internos del proyecto, del propio desarrollador, como del país en el que se encuentra y también de los riesgos propios naturales, ¿no?, de la zona, para ver
y al final eso lo traduce como en un porcentaje de cuál es el riesgo que hay de que ese proyecto desaparezca, y ese porcentaje lo que se crea es un buffer, como una especie de bolsa de garantía. El porcentaje obtenido serán los créditos que tendrán que ir a esa bolsa de garantía. Y bueno, por mi parte, el desarrollo del documento lo dejo aquí, y aquí ya seguiría Agustín contándonos un poco cómo fue ese proceso de validación. Muchas gracias, Ainhoa. Sí, como bien dices, ahora Agustín nos va a guiar de la evaluación inicial a la certificación, este camino del proyecto. Y el proceso de validación parece largo y detallado. ¿Y qué aspectos fueron los más difíciles? Cuéntanos un poco si hubo algún momento clave en la validación, cómo ha sido este proceso. Perfecto, bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Como verán, no tengo acento español, soy de Uruguay y pertenezco a una consultora que se llama Climit, que junto con Carbosur, otra consultora, trabajamos haciendo equipo con Global Factor. Nosotros somos los consultores que ayudamos a que el proyecto se registrara finalmente en Berra. Nosotros trabajamos en este proyecto básicamente porque teníamos experiencia previa. Yo he participado en más de 15 proyectos forestales en diferentes etapas, muchas de ellas validaciones y otras verificaciones, emitiendo créditos de carbono. O sea, la emisión de créditos de carbono en Berra es una realidad. He participado en muchas comercializaciones de créditos, ventas de créditos de carbono de este tipo de proyectos. Entonces, cuando uno termina esta fase que comentaba Ainhoa de preparación de la documentación, se tiene que enfrentar a la etapa de auditoría. En los proyectos se pueden hacer unas auditorías conjuntas, validación y verificación, y emitir créditos de carbono. Pero eso se da con proyectos que ya quizá tengan cierta edad. Entonces, este proyecto lo que decidimos fue hacer solamente la validación. La validación es una etapa de auditoría donde se revisa el proyecto a los ojos de un auditor, auditores aprobados por Berra, en sus diferentes componentes, como lo que mencionaba Ainhoa. Esos temas que Ainhoa mencionaba, y hay más todavía, de reglas que uno tiene que cumplir cuando presenta el proyecto en Berra. Entonces esas reglas son de Berra, del estándar, pero también de la metodología, la que mencionaba Ainhoa, la RACM 0003 del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. Entonces, las etapas de trabajo son, nosotros lo decimos así, y generalmente se hace así: ir al sitio, conocer el proyecto, saber de lo que estamos hablando, aprender del proyecto y empezar a elaborar los documentos de diseño del proyecto, el PD. Cuando ya se está por terminar todo ese PD, que es un documento de más de 100 hojas, que tiene todos esos elementos: adicionalidad, línea de base, stakeholder, partes interesadas, demostración de la aplicabilidad de la metodología, ahí se empieza a conversar con algún potencial auditor. Y voy a mostrarles, a ver si puedo. Mm. La página web de Berra, ¿no? Berra es un estándar, y como ven acá tiene diferentes programas. Uno es el Verified Carbon Standard, que es quizás el más conocido, donde se puede emitir créditos de carbono, pero hay otros. Hay algunos interesantes, como el de Clima, Comunidad de Biodiversidad, pero este no emite créditos de carbono. Bueno, si yo quisiera clic en este estándar, puedo encontrar mucha información del propio estándar, y quiero ir a una sección que se trata de, bueno, acá hay más detalles de cómo es el programa. Quiero ir a esta sección de los auditores. Hay una parte que habla de quiénes son los auditores para Berra. Berra tiene un listado de auditores activos, ¿no? Activos. Esto es una sigla que significa Validation and Verification Bodies, agentes de validación y verificación. Y esa lista, bueno, no sé cuántos exactamente son, pero acá podemos ver, serán unos 30 máximo.
diferentes empresas, algunas más conocidas que otras, dentro de las cuales se encuentra AENOR. ¿Podría haber sido otra empresa contratada? Sí, pero bueno, uno empieza a elegir en base a diferentes criterios, en base a la experiencia de la empresa. Cada una de estas empresas uno se las contacta y se les pide una cotización para hacer una validación del proyecto forestal Grandas de Salime. Uno recibe la cotización y empieza a elegir. Nosotros elegimos AENOR por diferentes motivos, pero podría haber sido otra. Entonces, lo que pasa también es que no es una lista demasiado larga. Hay muchas chinas, y a lo mejor la diferencia de lenguaje o la diferencia horaria hace que sea más cómodo trabajar con alguien más cerca o del mismo idioma. Y además que no todas tienen asignado el scope. Acá estoy en la página en la parte que ya le seleccioné a AENOR, ¿no? Quiero ver a AENOR, quién es la persona de contacto, José Luis Fuentes. Puedo ir a la página web de ellos, escribirles un mail, pedirle una cotización, pero sabiendo que ellos están aprobados para hacer validaciones en estos sectores, que incluye la forestación y agricultura. Y en verificación también lo tienen habilitado, pero podría haber otra empresa que no tiene habilitado a ser auditor para el sector 14 de agricultura, forestación y otros usos de la tierra. Entonces, uno selecciona a AENOR antes de terminar el trabajo de elaboración de documentos. ¿Por qué? Porque hoy el mercado de carbono está muy activo, muy dinámico, y si uno espera a tener todo pronto para llamarlos, quizás le den fecha para empezar la auditoría un año después. Bueno, eso dependerá cada empresa, cada momento, pero anticiparse a ese momento como consejo para tenerlos prontos a los auditores apenas después de haber terminado todo nuestro trabajo interno, es necesario contactarlos antes. Entonces, y ese fue nuestro caso. AENOR ya estaba contratado, aún sin haber terminado nuestro trabajo interno, pero una vez que estuvo terminado nuestro trabajo de elaboración de documentación, AENOR ya estaba habilitado para empezar el trabajo. Que en realidad no empieza directamente con ellos, sino que cuando nosotros terminamos la documentación, se envía a Verra para un periodo de comentarios públicos, consulta pública. Verra tiene ese procedimiento. Antes de hacer un proceso de validación, se debe dejar el proyecto público para que cualquier persona en el mundo pueda hacer sus comentarios. Cuando se manda todos los documentos a Verra, también se manda una prueba de que hay un contrato con un auditor, en nuestro caso AENOR. Y ahí empiezan los 30 días de consulta pública. Que nosotros, en nuestro caso, Franco, corregime, pero creo que no recibimos ninguno. O si fue alguno, fue un comentario positivo, si mal no recuerdo. Después de esos 30 días de consulta pública, es cuando el auditor puede ir a sitio. Y entonces recibimos a AENOR, le mostramos el proyecto, fuimos hasta Grandas de Salime, lo vieron, lo recorrieron, preguntaron, se informaron, todo eso también habiendo leído la documentación anteriormente. Entonces los auditores van con conocimiento del proyecto y entran a hilar más fino en consultas muy puntuales. Entonces esa recorrida también incluyó momentos de oficina. En la oficina revisamos documentación, ellos revisaron que todo estuviera alineado, que si faltaba algo nos preguntaban y nos pedían la información para proveérsela en ese momento. Y eso fue en enero del 23. Entonces, después de esa visita a sitio, ¿me equivoco en la fecha? No, está bien. Yo creo Después que de un esa mes visita... antes, diciembre del 22 fue, antes de Navidades. Ok, bien, bien, bien. Después de esa visita al sitio, lo que pasa es que no termina ahí para nada el proceso. Recién está comenzando. Los auditores tienen que elaboran una serie de observaciones. Por más que el proyecto haya sido bien preparado, que la visita al sitio haya sido exitosa, en el sentido de que nada raro pasó, todo está bien, los árboles están plantados, ellos pudieron durante la visita al sitio conversar con PINAVE,
conversar con el alcalde de Grandas, tuvieron esa parte también, esa cuestión de consultarle a muchas personas, no solo a nosotros, sino estar ahí en situ y consultar. Se elabora después de la visita al sitio un documento con algunas findings o observaciones, diciendo el proyecto en tal punto debe proveer más información. Hay 3 tipos de findings, observaciones. Unas son acciones correctivas, otras son acciones de clarificatorias y otras son acciones que para la próxima auditoría deberían resolver algo. Y ese listado de observaciones son con las cuales trabajamos durante los siguientes meses, respondiéndolas, porque había dudas. Por ejemplo, AENOR decía que no quedaba claro la tenencia del carbono, que en realidad para nosotros es obvio, quisimos preparar el documento bien claro. Cuando fueron a sitio, lo consultaron con el alcalde, siempre fue claro, pero bueno, dicen, comentario, ¿no? Debe ser mejorado esta sección, porque según el estándar Berra, se debe mencionar y tal y cual cosa. Y bueno, ese fue el trabajo que hicimos en los siguientes meses de respuestas a esas observaciones, que no son solo de una ronda, sino que pueden ser 2 o 3 rondas. El primer listado de observaciones fue respondido, AENOR lo toma, y de los 20 observaciones que hay, 10 quedaban bien respondidas y claras y cerradas. Otras 10 que se repregunta algo, pero no me quedó claro, AENOR dice, entonces un poco más de información y dame este otro documento. Entonces es un proceso interactivo de algunos meses para cerrar todas esas observaciones. Y luego de esos meses de trabajo, cerramos todas las observaciones y AENOR emite un reporte de validación diciendo todo lo que se hizo. Desde el momento de la contratación hasta el momento de cerrar todas las observaciones, el proyecto está cumpliendo con todos los estándares, con todas las cuestiones de la metodología. Eso es un éxito, ese es un objetivo importante, pero tampoco es el final. Porque después con esa información, con esos documentos, el proyecto se presenta a Berra finalmente. Hasta ese momento, Berra solo se había enterado que habíamos empezado la auditoría con AENOR, pero no se entera nada más. Hasta que llegamos a ellos de vuelta con el reporte de auditoría, el reporte de validación, bueno, y diciendo eso, que tuvo éxito. Antiguamente Berra hacía un análisis más de completitud, que chequeaba que estaba todo, que tenía todos los elementos, el proyecto, y el registro era quizás más sencillo. Hoy en día el proceso es diferente y Berra se toma su tiempo para hacer una segunda validación. No se llama así exactamente segunda validación, pero es un segundo chequeo, donde revisa más a fondo las preguntas que hizo AENOR, cómo fue respondido y si puede encontrar cosas nuevas que AENOR no se dio cuenta, no revisó y que el proyecto todavía debe ser mejorado en tal punto. Y Berra hace de vuelta un listado de observaciones, que en este caso son observaciones al auditor. Le dice a AENOR, pero ¿te fijaste tal cosa? ¿Revisaste tal cosa? Aquello no quedó tan claro. Y bueno, entonces lo que normalmente pasa en estos proyectos es que uno como consultor y dueño de proyecto también recibe esas observaciones y ayuda al auditor a responderla más rápido, más directo. Entonces se trabaja en conjunto con el auditor para que el auditor luego le responda a Berra, que de vuelta no es una sola interacción, sino son hasta 3. Berra es recontra estricto en ese sentido. Hasta 3 interacciones tenés para responder a estas observaciones. Y si no podés responderlas en 3 interacciones, el proyecto queda en una especie de limbo durante los próximos 6 meses. Por 6 meses no podés hablarle del proyecto a Berra. Es un tiempo como para que uno, bueno, pueda corregir lo que tenga que corregir y volver a presentarse. No fue nuestro caso. Nosotros con Berra fuimos expeditivos y pudimos resolver todo. Hubo, sí, alguna cuestión que quedó hasta último momento porque Berra quería más información, pero fuimos contundentes en el proceso y pudimos responder a todo. Lo cual significó el registro final del proyecto en Berra, que es el estado actual. Hoy tenemos el proyecto habilitado.
los árboles siguen creciendo y capturando carbono. ¿Qué va a pasar después? Bueno, ¿qué está pasando ahora? Se está monitoreando. El proyecto se visita, se sabe cuánto está creciendo, se miden los árboles y va a llegar un momento que los árboles tendrán suficiente volumen, y altura y diámetro, volumen, que justificará hacer otro proceso de auditoría para la emisión de créditos de carbono. Pero eso está, bueno, en consideración, en manos de Silvestris, evaluar qué momento valdría la pena hacerlo. Cuando eso venga, tendremos que elaborar un reporte de monitoreo, el cual tendrá que ser auditado por otra empresa, que puede ser AENOR, puede repetirse, pero la siguiente no, la siguiente vez no puede repetirse. Tienen que, por un proceso de controles de Iberra, tienen que cambiar auditor. Y eso es un poco el resumen de este proceso que llevó su año de trabajo a 1 año y 4 meses. Lecciones aprendidas hubo muchas. Quizás la mayor lección aprendida es estar siempre muy atento a las interacciones con el auditor, las preguntas que hace, las observaciones que hace y cómo responderlas, tratar de responderlas de primeras. Ser muy contundentes en esa respuesta y hacer el seguimiento del proyecto. Hoy en día, como mostraba recién, el listado de auditores no son muchos. Y si uno quiere hacer un proyecto ahora, quizás si hoy llama a un auditor, le dan fecha para empezar dentro de 6 meses. Entonces, hay que aprovechar muy bien los tiempos, hay que estar muy pendiente, muy activo en esa interacción con el auditor y con Verra para que los procesos sean cada vez más rápidos. 1 año y 4 meses está bien, está mejor que el promedio. A mí me ha tocado tener proyectos de auditorías de 3 años, porque se complican, porque hay cosas que a veces no se pueden resolver. Esos casos tuve éxito siempre, por suerte, pero hay procesos largos. Y 1 año, y quizás la auditoría más rápida que me ha tocado vivir fue 6 meses, pero bueno, por diferentes situaciones. 1 año está bien. Deberíamos estar en un mercado de mayor celeridad en esos procesos, porque en el caso forestal quizás no es tan grave. Los árboles siguen creciendo y está todo bien. Pero hay otros proyectos, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un proyecto de reducción de emisiones en la ganadería, que se le da un aditivo, a un alimento al ganado para que emita menos metano. Y si demoro demasiado, nunca pierdo, pero tengo 1 año de créditos de carbono en el cual se están generando créditos de carbono, pero recién estoy en la etapa de validación. Bueno, me fui un poco de tema, pero contarles eso nada más. Nada, muchas gracias, Agustín. Sí, te he sido un poquito, pero no pasa nada porque ha sido como muy interesante y nos has contado todo en detalle, que yo creo que has resuelto muchas dudas de gente, y hay un par de preguntas que al final del webinar ya las diremos. Y ahora pasamos a Natalia, porque este proyecto no solo absorbió carbono, sino también generó empleo. Entonces, quería que Natalia me cuente un poco esta parte de la parte social, qué resultados concretos se han conseguido y vamos, que nos cuentes, Natalia. Gracias. Vale. Buenas tardes a todos. Soy Natalia y soy la persona que me ocupo del área de responsabilidad social en Grupo Silvestris. Yo he participado en el proyecto de Verra. Sí que es verdad que Verra no tiene puntos sociales estrictamente puestos como tales, pero sí que se habla de muchos puntos sociales dentro de muchos documentos. Bueno, esta tarde queríamos aprovechar este webinar también para hablar del impacto social y económico del proyecto de Grandas, porque al igual que el resto de los proyectos de motor verde, bueno, pues en Grandas de Salime además hemos aprovechado para medir el impacto social de todo el proyecto de Grandas. Voy a compartiros mi presentación. A ver, aquí está. Sí, perfecto. Vale, pues como os comentaba, queríamos aprovechar unos minutos para hablaros del impacto a nivel social y económico que ha tenido el proyecto y que, por supuesto, esto pues es muy valorable para cualquier sistema de certificación cuando hablamos de este proyecto.
De hecho, hemos hecho un estudio de medición de impacto social para el que nos ha ayudado una empresa, una consultora externa especializada en medición de impacto social. Y bueno, de la mano del área social de la Fundación Repsol, hemos realizado este estudio de medición de impacto porque el objetivo que teníamos era intentar monetizar qué impacto social estamos dejando en nuestros proyectos. Y nos ha parecido interesante comenzar estos estudios con el bosque de Grandas de Salime. El alcance del proyecto es, Grandas de Salime y luego los municipios vecinos que también se han beneficiado de este proyecto. Las partes implicadas en el área de influencia, como decía antes Ainhoa, hemos cogido a los stakeholders, ¿vale? Que son el Ayuntamiento de Grandas, el Principado de Asturias, la población local, las empresas locales, la población vulnerable y los empleados directos e indirectos generados en el proyecto. El periodo que hemos considerado son los 50 años de permanencia en el territorio. Empezamos en el 2021, pues hasta el 2071. Entonces, esta consultora especializada en medición de impacto utiliza su propia metodología, pero sí que es verdad que la basa en dos metodologías reconocidas internacionalmente, como son la teoría del cambio y el Social Return on Investment, ¿vale? Para calcular el SROI, lo que ellos hacen es dividir el valor social neto entre la inversión social. La inversión social ha sido la cuantificación monetaria de todo lo que nosotros hemos invertido en el proyecto para llevar a cabo las distintas acciones generadoras de impacto. Y el valor social neto, empezado por el denominador porque el numerador es más complicado, en el valor social neto, por un lado, está el valor social intrínseco y el valor social añadido. Para daros algún ejemplo de qué es eso de valor social intrínseco y añadido, pues en el valor social intrínseco para este cálculo hemos tenido en cuenta que hemos reforestado un espacio natural degradado por unos incendios producidos en el 2017, que hemos generado oportunidades de empleo, que hemos fomentado también el empleo local y hemos priorizado la selección de proveedores locales para que todo quede en el territorio. Y también que tras este proyecto vamos a dejar un bosque recuperado que permite dotar de un recurso económico tanto al municipio de Grandas como al Principado de Asturias. El valor social añadido serían todas aquellas acciones que hemos ido haciendo. Voy a pasar también a la siguiente. Todas aquellas acciones que hemos ido haciendo, como por ejemplo la instalación de una solución tecnológica de la mano de nuestro socio tecnológico Hispasat para la prevención y detección temprana de incendios, o el programa social de la Fundación Repsol, consistente en la impartición de formaciones de emprendimiento rural y de cultura digital a los vecinos de Grandas, o también de sensibilización sobre el cambio climático a los alumnos del colegio. En fin, todos estos inputs o las formaciones de Silvestris a sus empleados, no solo en prevención de riesgos laborales, sino también en competencias transversales. Estos inputs pues hemos generado, ha habido 163 beneficiarios de formaciones, hemos impartido 588 horas de formación, son lo que vamos incluyendo en esta pirámide para luego conseguir este valor social neto. Pero en este proyecto hemos tenido en cuenta 5 dimensiones, que son las que aparecen a la derecha. El qué, el quién, el cuánto, la contribución y los riesgos. Bueno, el qué ya lo hemos dicho, es decir, la reforestación de un espacio natural de 390 hectáreas, con más de, como ha dicho Fran, más de 505.000 árboles, de 11 especies autóctonas diferentes, la absorción de emisiones que supondrá este proyecto, los años de permanencia. La otra dimensión del quién son los stakeholders que os he comentado. El cuánto
pues el proyecto, nosotros invertimos en el proyecto 1,56 millones de euros, pero ese 1,56 millones de euros se han multiplicado por el desarrollo local, la generación de empleo. Generamos 61 oportunidades de empleo durante la fase de construcción, 19 de ellos personas pertenecientes a colectivos vulnerables, 5 más en la fase de mantenimiento. Hemos generado un empleo indirecto de 153 personas en la fase de construcción y 16 en la fase de mantenimiento. Entonces, todas esas cifras han dado como resultado que hemos generado un valor social neto de 10,13 millones de euros. Pero antes de llegar al SROI, que es una cifra que consideramos que es bastante importante, hay que destacar que de este valor social neto, el 82% de ese valor se queda en el territorio, que es el valor social local, ¿vale? Otra dimensión que se ha tenido en el proyecto es la contribución, es decir, de no haber estado Silvestris o otra empresa de reforestación, como ha dicho Fran al principio, no existían planes ni fondos para poder recuperar este espacio. Y también se tienen en cuenta temas como los riesgos evitados. Gracias a este proyecto, pues hemos conseguido la estabilización del suelo, el control de la erosión, la prevención contra futuros incendios. Entonces, bueno, pues de este estudio lo que queríamos sacar era, ha resultado un SROI de 6,51 euros, pero lo importante es que de cada euro invertido en el proyecto hemos generado un valor social, un valor social de la inversión de 6,51 euros, que estamos muy, muy contentos de esta cifra. Como os he dicho, es un estudio pionero que hemos hecho solo de momento en Grandas, pero que continuaremos haciendo para el resto de los proyectos. No sé si me he pasado un poquito de mi tiempo. Si tenéis alguna pregunta en la ronda de preguntas los vemos y doy paso a mi compañera María José. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. Ha sido perfecta de tiempo, sin problemas. Y acabamos con María José, que es la que nos puede contar los siguientes pasos para la emisión de los créditos de carbono y el proyecto de Portugal, porque el siguiente proyecto a certificar es en Portugal. ¿Y qué aprendizajes os lleváis de Grandas que estáis aplicando ahora en Portugal? Cuando quieras. Efectivamente, ha sido todo un placer contribuir en esa labor de coordinación. Para mí ha sido totalmente un privilegio contribuir a generar ese clima de confianza y de ilusión en todos los agentes implicados o stakeholders. Para mí ha sido algo muy ilusionante ver que todas las partes implicadas veían ese beneficio tan tangible y a la vez tener esa posibilidad de haberlo dejado certificado en un estándar tan riguroso como es el VCS de Verra. Por tanto, ahora, una vez habiendo pasado todo ese proceso que Agustín bien ha descrito, esas medidas correctivas, todas siempre han estado muy enfocadas en esos principios fundamentales de reforzar la adicionalidad del proyecto, de mostrar muchísima transparencia. Como os digo, esa transparencia se ve reflejada en el buen ambiente de todos los agentes implicados y de los resultados positivos. Y también es muy importante demostrar la adicionalidad, que como ya sabéis, estos proyectos, si no fuera por ese futuro retorno de la comercialización de los créditos del carbono, no serían posibles porque son muy costosos en todos los sentidos. Por tanto, ahora ya tenemos muchísima ilusión. Además, podemos estar muy contentos de que los monitoreos que se están haciendo actualmente, los resultados son buenísimos. Tenemos unos crecimientos espectaculares, unas tasas de crecimiento en la obra certificada muy buenas. Son muy pocas las marras que han habido y, por supuesto, las pocas que han habido se han repuesto. Así que no podemos pedir nada más. Todo está saliendo perfectamente y ahora tenemos mucha ilusión de cumplir esos 5 años para comenzar a, por supuesto, corroborar estos crecimientos tan buenos y que cumplirán efectivamente seguramente con esas expectativas que tenemos, esos cálculos que se han hecho de carbono,
Confiamos en que así sea y podremos empezar a emitir esos créditos y a comercializarlos. Por supuesto, tras un buen plan de monitoreo y un seguimiento con datos reales de campo, mediciones reales en campo. Por otra parte, también estamos muy contentos, no tan solo de haber hecho un gran proyecto, sino de saber protegerlo. Y a día de hoy estamos implantando un sistema de detección temprana de incendios a través de sensores satelitales que están conectados junto a unas cámaras que tienen 360 grados. Estos sensores se han instalado alrededor de todo el contorno de la obra, permitiendo vigilarla, y confiamos en que los valores que se nos dan en tiempo real, tanto de temperatura como humedad, crean una serie de mapas de riesgos de incendios que nos permiten estar alerta y demuestran de nuevo esa transparencia, porque no son datos que nos llegan solo a los proponentes del proyecto, Grupo Silvestris y la Fundación Repsol, sino que también llegan a las autoridades, a la población implicada, como hablábamos, a todos los agentes implicados en el proyecto, demostrando de nuevo esa transparencia tan exigente como es la del estándar Verra, VCS de Verra. Y por último, no queremos entreteneros más, deciros que seguimos trabajando, que seguimos aprendiendo y tenemos mucha ilusión también de conseguir la certificación con este estándar en nuestro proyecto en Portugal, que se encuentra en la región centro. Es un proyecto de alrededor de 50 hectáreas de pino, madroño, alcornoque y rebollo. Es un proyecto también de restauración de zona incendiada durante los incendios que se produjeron en los años 2017 y 2019. Y en esta ocasión estamos trabajando con otro equipo verificador de la compañía TÜV, que también nos permite nuevos aprendizajes, y sobre todo este proyecto, al iniciarse con posterioridad al que hemos descrito, ya sí que sigue la metodología actualizada, que obviamente cada vez, como todos estos estándares, evolucionan a mayor exigencia. Pero también tenemos mucha ilusión de alcanzar ese registro. Actualmente estamos en la etapa de validación, ya ha sido visitado en campo también por el auditor. Pues muchísimas gracias, María José, por tu exposición. Antes de que pasemos a la ronda de preguntas y respuestas, queremos dejar aquí 5 mensajes para que os llevéis a casa. Y quería agradecer, por un lado, a la parte de equipo de Silvestris, tanto a Fran, María José, Natalia, Pilar, por estar aquí, y a los asistentes de Grupo Silvestris que han atendido, a Alejandro también por ser parte del proyecto, y luego a Agustín, a Ainhoa y a nuestros hermanos de Carbosur por echarnos una mano, a gente de AENOR que hemos visto que se han pasado, y, como no, a nuestros también hermanos y grandísimos partners como son la Fundación Repsol e Hispasat. Ya para cerrar todo, y antes de entrar en ronda de preguntas y respuestas, si después de estos 45 minutos queremos que os llevéis todos los 5 mensajes a casa. El primero de ellos es que el proyecto está certificado por Verra, que, como bien ha explicado Ainhoa, es uno de los estándares de créditos de carbono más importantes del mundo, y es además el tercero en toda Europa que logra esta certificación. Como han explicado tanto Fran como Natalia, el proyecto ha tenido un impacto positivo a nivel de biodiversidad, porque se plantaron 11 especies diferentes y en la parte local se generaron 61 oportunidades de empleo, 19 de ellas para colectivos vulnerables. Para el registro de cualquier proyecto, como ha explicado nuestra compañera Ainhoa, hay que entrar a una serie de documentos en los que detalles y demuestres que has llevado esas actuaciones. En el caso de Verra, hay una validación por parte de un auditor que, como hemos comentado, ha sido AENOR, que determina si el proyecto cumple con las normas y requisitos del programa VCS de Verra, que en este caso, y una vez concluida esta validación, el proponente o el desarrollador solicita el registro
y una vez se nos concede este registro, pues ya el proyecto consigue este registro en verde. Para eso, como hemos comentado, han sido fundamentales tanto Agustín como los chicos de Carbosur y Ainhoa. Y por último, y bien como acaba de comentar Marie-José, cada 5 años hay una verificación y ahora, pues, como en Silvestri nos gusta mucho, no estamos quietos, estamos ahora en proceso de certificación de otro proyecto, en este caso en Portugal con la nueva metodología de Verra. Si creéis que este tipo de proyectos, oye, os interesa para integrarlos en en vuestros planes de descarbonización, pues os animamos a que contactéis o bien con Enrique Enciso, que os he dejado aquí su correo, su número de teléfono, o bien con Carolina Grasas, que es la gerente del marketplace de Motor Verde. Solamente por si estáis interesados, y para ello es imprescindible que o bien contactéis por correo o por teléfono. Y por otro lado, si tenéis algún amigo, si tenéis un terreno y ostras, nos ha gustado mucho lo que habéis hecho, queremos que lo hagáis en el mío o en el terreno de mi amigo, de mi familiar, pues la mejor persona que os puede echar una mano es Antonio Gibaja, que es nuestro responsable de captación de terreno. Como os he comentado, por correo o por teléfono, lo podéis encontrar fácilmente. Muchísimas gracias y Pilar, ¿nos da tiempo a hacer alguna pregunta? Sí, tenemos 3 minutos, estamos llegando casi al Vale. final, pero sí que Sí. tenemos alguna pregunta y sí que ha habido al resto que no podamos responder, no os preocupéis porque cuando os mandemos el correo con donde ver la grabación del webinar, intentaremos liar de nuevo a los presentadores y que nos contesten estas preguntas por escrito. Pero sí que ha habido como algo que se repite bastante, que es quién financia los gastos del proyecto hasta la generación y venta de los primeros créditos y si hay créditos disponibles ya para adquirir este proyecto. Entonces, no sé si Fran, ¿quieres contestar tú? Pues sí, la financiación es pura inversión. En este caso, el proyecto tiene dos proponentes, que somos Grupo Silvestris y Repsol Impacto Social. Y lo cierto es que esta inversión para nosotros tiene mucho de aprendizaje. O sea, si lo hacemos en términos de a cuánto nos puede salir el crédito verificado, pues a lo mejor no lo habríamos pensado más, pero ha tenido mucho de querer mejorar lo que hacemos. Es cierto que la forma de trabajar no ha cambiado. De hecho, uno de los temores era a ver si había que haber hecho algo antes que ya se ha hecho mal y no se puede hacer, ¿no? Una de las incertidumbres. Lo que sí que es mucho trabajo de demostrarlo, ¿no? Y de incluso el aprendizaje de cosas que a lo mejor llegas a acuerdos y a pactos, no, hay que levantar acta y eso a lo mejor pues no estamos acostumbrados, ¿no? El precio esperado es lo que te permite hacer un análisis de la inversión que te salga positivo, porque como en ese momento no había ningún crédito verificado de proyectos de ARR en Europa bajo el estándar VCS, pues le puedes poner el precio que quieras, pues le pones justo para que salga positivo y el proyecto no de pérdida, ¿no? En ese sentido hay muchas incertidumbres porque la grandísima mayoría de los créditos relacionados con el carbono vienen de proyectos de conservación. Los de ARR ya son menos y desde luego vienen todos pues de geografías por lo general tropicales en Asia, África y América. Pues muchas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, ya lo siento. Lo primero, dar las gracias a Fran, Agustín, a Ainhoa, a Natalia, a María José y sobre todo a Bernabé, que es el que ha estado detrás moviendo los hilos para que haya salido esto también. Y gracias a todas las personas que nos habéis acompañado hoy. Si os interesa saber más sobre cómo certificar un proyecto de carbono o colaborar con nosotros, ahí tenéis el contacto y la página web que es gruposilvestris.com. Y como dijo Fran al principio, juntos podemos seguir llenando el mundo de árboles y esperamos que este webinar sea el primero de muchos, así que os mantendremos informado. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.